A ver, tenemos dos participantes que están pidiendo intervenir, don Walter Aguad y don Walter Guevara. Walter Aguad, habilitar tu micrófono y adelante, por favor. Sí, en primer lugar, agradezco la participación de Gustavo Fernández, del embajador Marta Bitz y de Gonzalo. Y quería hacer algunas puntuaciones sobre la posición de Brasil, en la medida en que yo vivo en Brasil. Y la primera es de que la posición de Lula ha sido poco menos que darle palmadas en la espalda a Maduro. Y esta posición ha sido muy criticada porque Lula es resultado de un gran encuentro de partidos que le han dado la victoria en las elecciones en las que él ha salido victorioso. Y que en esta coalición que lo apoya, naturalmente hay un juicio muy, muy claro de crítica hacia el proceso que Maduro está queriendo llevar adelante. Eso en el primer lugar. Y la nota del Partido de los Trabajadores también ha sido objeto de crítica dentro del propio partido. O sea, hay una visión, incluso el jefe de la bancada parlamentaria de Lula ha sido muy claro en decir que Venezuela es una dictadura, que no hay la menor condición de continuar contemporizando con un régimen como el actualmente, el régimen venezolano. Esto solo para decir que hay posturas de Lula que están siendo muy criticadas, tanto en la opinión pública como en el sector político, vamos a decir. Yo quería referirme un poco a la posibilidad de negociación. Yo siempre he escuchado de los diplomáticos que buscar el consenso entre dos es muy fácil, entre 10 es mucho más complicado. Y yo me estaba acordando como mencionó el embajador Marta Witt, de los procesos de pacificación que tuvieron lugar en Centroamérica en los años 80, 80, ¿no? En que hubo el grupo de Contadora, el grupo de apoyo a Contadora, y que, como sabemos, fueron muy útiles para digamos, reducir la tensión que había y la posibilidad de intervención americana directa en la región. Yo creo que en este momento también hay otros problemas. En el caso, como decía Gonzalo, eh, Colombia y Brasil sienten de una manera muy, muy propia el problema de Venezuela, y no solamente por la presencia de refugiados, que es muy grande en los dos países, sino también porque hay otro tipo de problemas como el, el que hace pocos meses se había planteado en la demanda de Maduro, en la tentativa de naturalizar una ocupación de la región del Esequibo. Entonces, frente a esto, hay una posición muy, muy firme del Comando de las Fuerzas Armadas de Brasil en el sentido de no permitir una acción militar, que obviamente tendría que pasar por el territorio brasileño. Yo quería apenas colocar esto y ver la participación de otras personas que están aquí esperando. Muchas gracias. Gracias, Walter. Don Walter Guevara. Por todo lo que hemos escuchado, esta es una situación no solo deprimente, sino con salidas endiabladamente complicadas.
con menor experiencia y conocimiento de los que han hecho presentaciones muy serias hoy día, yo me atrevo a sugerir que puede ser útil en la vena de Gonzalo Mendieta, en vez de lamentos y condenas, un análisis de las expectativas de los diferentes jugadores post-Barbados, que me parece, para mi análisis, giran en torno a que Maduro haya aceptado no solamente un simulacro de elecciones libres, sino también la posibilidad de que existan actas físicas con copia a los delegados o testigos, como los llaman allá, de la oposición. Especulando lo que Maduro hubiera podido anticipar, que se haya dado realmente por parte de la oposición un recuento basado en esas actas totalmente opuesto a los resultados reales desfavorables para Maduro, y que Maduro y sus estrategas ya hubieran tenido una contrajugada respecto a eso. Es decir, lo que hemos visto hoy día, apelar a la sala electoral de la Corte Suprema de Justicia, básicamente acusando a la oposición de tener actas fraudulentas, ¿no? Y de plantear a esos jueces que secuestren las actas de la oposición, las actas físicas, que las comparen con las del gobierno, que jamás se han de mostrar, y que dictaminen que las del gobierno son las legítimas, las otras son fraudulentas, y que por lo tanto se ratifica el resultado oficial del organismo electoral presidido por el tan maravillosamente apodado doctor Amoroso. Entonces, eso, en esta especulación de la estrategia de Maduro, me lleva a pensar que el siguiente paso sería derivar al Ministerio Público y empezar a perseguir a María Corina, a Edmundo González y a cientos, si no a miles de opositores en Venezuela, con una decisión absolutamente firme de ni pensar en soltar el gobierno, ¿no? Ahora, parecería que haciendo el mismo análisis del lado de la oposición, ellos hubieran calculado que teniendo copias de las actas, no es que tenían la ingenuidad de que Maduro al perder iba a aceptar ese resultado, sino que María Corina Machado ha tenido que pensar que teniendo la posibilidad de demostrar con actas físicas el triunfo de la oposición, eso le permitía demostrar el alcance del fraude descarado de Maduro. Y que para María Corina esto está recién empezando, porque esa mujer realmente es muy valiente, muy sensata y muy inteligente. No ha aceptado una oferta de Costa Rica de asilo, y para ella la lucha empieza con la denuncia comprobada, documentada, de un fraude absolutamente grosero y escandaloso, que por el lado del gobierno se contrapone con una estrategia de que un organismo jurídico totalmente fiel a Maduro va a decir que las actas que tiene María Corina Machado son las fraudulentas. Entonces, ¿qué es lo que eso abre como el siguiente paso? ¿No? Parecería que María Corina podría esperar que se levante la población con la esperanza de que las Fuerzas Armadas no se animen a meter bala de una manera absolutamente sangrienta. Mi padre vivió más de 10 años en Venezuela y observaba que
que comparado con los bolivianos, los venezolanos son mucho menos levantiscos. Pero puede llegar un momento, imagínense, con 8 millones de exilados y con una pobreza que está llegando a niveles haitianos, puede llegar un momento en que el menos levantisco de los venezolanos prefiera poner su vida en riesgo a seguir con esta situación. Y ese podría ser un cálculo de María Corina Machado, y los militares eventualmente podrían calcular que no vale la pena arriesgarse metiendo bala de esa manera, ¿no? Y la otra dimensión, aparte de esta dimensión de, digamos, de realpolitik, es la geopolítica, en la que es posible que Lula, ¿no es cierto?, haya decidido que su prioridad es establecer una especie de prioridad brasileña en la región. El supuesto subimperialismo brasileño que se ridiculizaba el siglo pasado, y que para él más importante que el socialismo del siglo XXI o que su actual coqueteo con los BRICS y con Putin y demás, que es más importante respecto a Venezuela, decir, mira Maduro, aquí el que manda soy yo y el que obedece eres tú, ¿no? Y en la dimensión geopolítica uno se pregunta, y con esto termino, si es que puede llegar a haber una situación de derramamiento de sangre y de abuso sanguinario de Maduro, tal que un momento dado promueva algún tipo de intervención. Está claro que geopolíticamente China, Rusia, Irán, Corea del Norte están felices de crear un problema en el patio trasero de Estados Unidos. No es que crean en el socialismo del siglo XXI, no es que idolatren a Maduro, nada de eso, es geopolítica dura y pura, y quieren fregar a Estados Unidos en su patio trasero y punto, y el costo para ellos es muy menor, ¿no? Pero mi pregunta para los diplomáticos y los que saben más que yo de esto, si puede llegar un momento el abuso, el derramamiento de sangre, el baño de sangre anticipado por Maduro, que realmente las potencias de la región, digamos, Brasil, Estados Unidos, no sé si México con AMLO, ¿no? Pero podría ser Colombia, que también tiene pues tantos exilados, pueda en un momento dado animarse a algún tipo de intervención. ¿Qué grado de derramamiento de sangre podría llevar a eso? ¿O es que no hay ningún grado que pueda producir una cosa así debido a la historia de no intervención de la región? Estas son especulaciones que planteo para los que conocen mejor de esta situación y tal vez puedan tener respuestas a mis inquietudes. Gracias, don Walter. En la primera parte ya se ha ejecutado el plan. Hoy día el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado el resultado de la Corte Electoral en Venezuela y los ha hecho firmar a todos los candidatos que estaban presentes ahí. Y aparentemente en este momento están en gran arremetida contra los dirigentes de la oposición. Pero veremos qué pasa en las próximas horas. Don Roberto Lacerna, tu micrófono, adelante, por favor. Gracias, Pepe. Tengo una sola pregunta a los tres. El embajador Marta Vita, al comenzar esta charla y un poquito al margen de ella, hablaba del enrarecimiento de las relaciones entre los países de América Latina en las 2 últimas décadas, 2 o 3 últimas décadas, y aludía a la manera en que se trataban mutuamente los presidentes, a la manera en que se comportaban los diplomáticos unos con otros, y hablaba de una suerte de ruptura de un ámbito de hermandad, diplomacia, concertación o de ambiente de compartido entre los países de América Latina. Eso vino a América Latina justamente con el proyecto del socialismo del siglo XXI, promovido precisamente por Chávez, el más malcriado de todos y el que marcó una pauta de comportamiento hasta hacerse decir en más de una oportunidad que se calle porque realmente estaba
perturbando demasiado el ambiente de diálogo, ¿no? Recuerdo justamente las palabras del rey Juan Carlos en Chile, ¿no? Cuando dijo, ¿por qué no te callas? Quiso callarlo. Pero ciertamente ahí es él el que puso el tono al que aludía el embajador Martaví. Mi pregunta ahora es muy concreta a los tres. ¿En qué medida, independientemente de cuál sea el escenario al que lleguemos a ver en Venezuela, en qué medida ese eje socialista del siglo XXI parece haberse roto definitivamente en América Latina, y en qué medida eso anuncia la posibilidad de recuperar algo del ambiente de hermandad latinoamericana, por supuesto en este caso con exclusión de Nicaragua, Cuba y tal vez incluso de Bolivia, dado el comportamiento de su cancillería ahora, pero en qué medida podría reconstruirse de alguna manera ese ambiente latinoamericanista que ustedes extrañaban al principio. Esa es una pregunta muy, muy sencilla que quería hacerles. Gracias. Gracias, Roberto. Antes de pasar a la ronda de nuestros expositores principales, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Don Toto, adelante, por favor. Ok. Bueno, son todas preguntas muy complicadas, ¿sabe? Pero voy a tratar de organizarme si puedo. Primero, estoy de acuerdo con Gonzalo cuando dice que este es un problema esencialmente venezolano. Y ese es el punto de partida, fue el punto de partida de mi razonamiento. La gente votó después de 8 años de que no lo hacían, enfurecida por su situación. Y la victoria no fue en los centros tradicionales de la oposición de derecha venezolana en el Chacao, sino en Petare y en Catia, en los sectores populares de Venezuela, de Venezuela. Ese es un dato importantísimo que no puede pasarse por alto. Y por eso es que yo decía que yo no veía en el conflicto venezolano, en la tragedia venezolana, una confrontación ideológica entre la derecha y la izquierda, como Gonzalo lo pone en cierto momento en su interpretación. No, es la gente contra el régimen y contra la dictadura, que ahora sí abierta, pero no una dictadura que solo les impide ir a misa, sino es una dictadura que se ha llevado a la cuarta parte de la población y a sus hijos. Por eso ha salido y por eso ha votado así. Ahora, ese es el primer razonamiento, ¿no? Esta no es una confrontación ideológica, solamente. Es una lucha profunda por la libertad contra la dictadura. Mi segundo razonamiento, mi segundo comentario es, sí, Venezuela ya lleva 25 años, ¿no? 15 de Chávez y 10 de Maduro, por ahí. Y Cuba lleva 60. Y Nicaragua lleva no sé cuántos, 8, 10 años. Pero la Unión Soviética llevaba más y se cayó también cuando llegó el momento. Y nuestras dictaduras que parecían las propias dictaduras militares latinoamericanas, que parecían haber llegado para siempre con el plan de exterminar para siempre el comunismo de nuestros países, también cayeron. Yo no sería tan categórico en descartar la posibilidad de que el desenlace venezolano sea distinto al de permitir la eternización del poder de Maduro. No sé. No me atrevo a decir que sí, pero creo que ha cambiado la calidad de la confrontación y creo que también en eso hay una diferencia importante entre Guaidó y González. Guaidó fue en gran medida el resultado de una operación propiciada en ese momento por el señor Bolton en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, con un show en la frontera, con música. Esto no, esto es distinto. Esta es una explosión popular con una elección masiva, con una participación masiva en un proceso electoral que dejó al desnudo
las debilidades del régimen y la decisión de los venezolanos de salir del proceso. No diría que Guaidó y González son parecidos. Los dos son procesos diferentes. Tercero, diría que hay que quitarse de la cabeza la idea de una intervención americana, norteamericana o latinoamericana en Venezuela. Si esa es la idea de que pueden intervenir directamente los países de la región para restablecer la vigencia de la ley en Venezuela, están equivocados. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Es por eso la responsabilidad es esencialmente venezolana. Ahora, que hay conflictos geopolíticos en juego, claro que los hay. Claro que los hay. Y desde luego, la Unión Soviética, Rusia y China deben estar sonrientes ante el problema que se plantea en América Latina, como los Estados Unidos se puso a sonreír cuando se abrió la guerra de Ucrania. Desde luego, hay conflictos geopolíticos. Pero creo que en este proceso esta decisión ha de ser eminentemente venezolana y que la mediación, la función de los países latinoamericanos es encontrar o buscar caminos de solución. Si no se encuentran esos caminos, y yo creo que si me dijeran que hay de 1 a 10 para escoger cuál de las opciones, yo diría que el camino de la negociación está entre 3 y 4, y que por lo menos 5 o 6% de las posibilidades van por la agudización del conflicto, todavía más de lo que ha sido. Pero no sé hasta dónde puede llegar la capacidad de resistencia de Maduro, y con eso terminaría. Traté de decir en mi presentación que se había llegado al acuerdo de Barbados porque Maduro lo pidió, porque abrió puertas de negociación con los Estados Unidos, porque el embargo lo asfixiaba, porque necesitaba encontrar una vía de salida que en cierta medida lo encontró con la dolarización de la economía venezolana. Es decir, no lo hizo por su propia voluntad y no fue una jugada política, fue consecuencia de una situación apremiante para él, para su gobierno. Esos factores siguen ahí y yo no sé cómo irán a desarrollarse de aquí en adelante, pero esa es mi interpretación, mi... Ahora, desde luego, estoy de acuerdo con Roberto y con Juan de la torpeza inmensa que distingue a las relaciones internacionales hoy día en América Latina, pero no solo en América Latina. El señor Trump no se distingue por sus buenos modales, ¿no es verdad? Y Bolsonaro tampoco, Milei mucho menos. Entonces, se ha vuelto lamentablemente una forma de actuación política y diplomática que ya no se queda solo en la izquierda ni en la derecha. Están todos usando ese tipo de lenguaje cada vez con mayor facilidad. Esa es mi impresión y les repito, muchas gracias por la invitación. Gracias, don Gustavo. Don Juan Martavid, por favor, su micrófono. Muchas gracias. Bueno, da gusto escuchar las diferentes opiniones que se han expresado y yo creo que Gonzalo puso sobre la mesa una serie de elementos que son válidos, digamos, en un análisis de un conflicto tan delicado y prolongado como este también, y la irrupción en él, la presencia en él de otros intereses geopolíticos, como también lo dijo Walter, ambos Walter lo dijeron, Gustavo también. Es importante, hay que tomarlo en cuenta. No es algo que hay que desconocer o descartar. Yo creo que en un buen análisis de la situación hay que incorporarlo en su justa medida. Yo creo que ninguno de esos, ni China, ni Rusia, ni Irán, ni agreguemos otros, van a dar la vida por Maduro. No, no es así. Ellos tienen algún juego en esto que yo lamento que la región, a través de Venezuela particularmente en este caso, haya abierto una brecha para que entre en nuestra región ese tipo de juego. Eso no nos hace bien, no lo necesitamos. Muy distinto es tener buenas relaciones con ellos,
basada en principios, el comercio, la tecnología, bienvenidos y concertarnos para grandes temas. Son dos países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad, China y Rusia. Yo creo que debieran tener cuidado ellos de qué manera están visualizando sus intereses en América Latina. Y especialmente lo estoy diciendo por China. China es un gran país, muy importante, tiene relaciones con todos los países del mundo y puede en un momento difícil como este, mundial estoy hablando, jugar un cierto rol moderador dado su peso, su influencia y su capacidad tecnológica y financiera que ha demostrado. En segundo lugar, es cierto que no va a haber intervención militar para resolver, eso no existe y hay que despejarlo completamente, no está en el panorama ni debe estar en el panorama. Las intervenciones militares corresponden al pasado, digo, ajenas, digamos, al país, o también incluso que internamente en la región se produzcan movimientos que estimulen eso. Yo eso preferiría que fuera descartado completamente y obviamente los analistas tendrán que estudiar bien estos temas. Sin duda hay una diferencia grande con lo que se originó con Guaidó, con el triunfo claro y casi indiscutible, diría yo, a esta altura, de Edmundo González. Yo creo que en eso Gustavo tiene toda la razón. Yo creo que el proceso, digamos, que llevó a Guaidó a ser proclamado presidente encargado y reconocido por varios de nuestros países, etcétera, no dio los resultados por razones obvias, y no me voy a detener mucho en eso, pero Edmundo González ganó legítimamente una elección, como hasta ahora parece ser, yo creo, con todos los antecedentes que tenemos. Ahora, esto es una lucha entre el pueblo y un régimen de ese mismo pueblo. Y ese es un elemento muy importante. Y ahí es donde tiene que entrar, digamos, la sabiduría latinoamericana. Tenemos una sabiduría propia de nuestra experiencia y de nuestra rica historia. De repente como que nos olvidamos de nuestra propia historia. Somos repúblicas con 200 años de existencia. Eso no es cualquier cosa. Hemos pasado por todos, sin excepción, hemos pasado por distintos procesos de quebrantamiento de lo que en ese momento eran los regímenes democráticos, hemos buscado soluciones razonables, no hemos tenido conflictos entre los países armados, por lo menos, salvo esporádicos capítulos de los cuales no hay que darle, digamos, llevarlos a la mesa. Y hemos buscado caminos de concertación, muy bien lo decían, para solucionar todo el drama de Centroamérica. Fue América Latina, con el apoyo de Noruega, de algunos otros países, en fin, de la comunidad europea en ese momento, de buscar alguna solución, y llegamos a soluciones. Pero tiene que existir la voluntad de las dos partes para eso. Y yo veo en el pueblo venezolano, que vive en Venezuela esta tragedia insoportable, una voluntad como valiente, como muy bien dijo Walter, Corina es una mujer valiente, es inspiradora, y el mundo ha puesto su nombre, su carrera de hombre público, sereno, reposado, al servicio del país para buscar una solución. Pero la otra parte, la contraparte, la del régimen, ¿está dispuesto a algo así? Incluso asegurándole, entre comillas, ¿quién puede asegurar? Nadie puede asegurar, ni ellos mismos, porque después las cosas pueden cambiar. Una cierta amnistía, alguna fórmula, en fin, ellos se están colocando deliberadamente, yo creo que deliberadamente, en una posición que no le deja salida al resto. Solo va a predominar por ahora el capricho, el voluntarismo y la forma despreciable que ejercen lo que llaman democracia del siglo XXI o socialismo del siglo. Pero por Dios, el socialismo del siglo XXI está destinado a crear pobreza, está destinado a crear refugiados en todo el mundo, que la gente se vaya del país porque no tiene destino, crear miseria. Estamos hablando de un país rico, un país con historia, un país que ha contribuido al progreso de nuestra región. ¿Ese es el socialismo del siglo XXI?
¿A título de qué? De un grupo de personas en las cuales han incorporado perversamente a las Fuerzas Armadas de ese país, al menos el alto mando, que eso es evidente, a un proceso ilícito de punta a cabo. Había un cierto misticismo con Chávez, en fin, tratábamos de entender lo que quería decir. Yo le escuché muchos discursos a Chávez, incluso conversaciones en las cuales, con el jefe de Estado, en las cuales me tocó estar presente, en que contaba la historia, cómo veía él su propia vida y qué es lo que había pasado. Éramos comprensivos, yo creo que había una cierta comprensión en estos procesos. Pero en lo que ha derivado hoy día, a vista y paciencia de todos nosotros, yo creo que es muy, muy peligroso. Termino con una anécdota quizás que pueda ser interesante. Hace un par de años me invitaron a una comida con el constructor más importante de todo el Medio Oriente. El empresario más importante, construye aeropuertos, hospitales, qué sé yo, grandes obras en todo el Medio Oriente. En un momento dado me dijo, mire, ¿qué piensa usted de Venezuela? Yo le di mi opinión. Mire, me dijo, yo debo ser a lo mejor el más beneficiado con esto, porque tengo 1.200 ingenieros venezolanos, todos formados en PDVSA, con estudios fuera de Venezuela, gente de primera, me dijo, repartida en todos los países del Golfo y en todo el Medio Oriente construyendo. ¿Eso por socialismo del siglo XXI? ¿Desperdiciar a su propia gente de esa manera? Yo creo que, por favor, debiéramos ser toda la región un poco más vigorosos en estos temas. No hay otra forma de gobernar nuestros países que en democracia. Democracias que tienen que ir en un camino de perfección. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya que está Gustavo aquí, yo le voy a contar a Gustavo algo que a mí siempre me llamó mucho la atención y lo he puesto de ejemplo a lo largo de mi vida diplomática. Gustavo, cuando yo era cónsul general en La Paz, él fue ministro del gobierno de Jaime Paz Zamora. El gobierno de Jaime Paz Zamora fue apoyado por el general Banzer, acordémonos de eso. Posteriormente fue Banzer el que ocupó el gobierno y Jaime Paz Zamora lo apoyó con su gente, con sus estructuras políticas. ¿Por qué sucedía esto? Porque había una conciencia democrática en estos altos funcionarios y políticos del Estado que había que gobernar necesariamente en democracia el país. Y se tenían que ponerse de acuerdo los enemigos de ayer para darle gobernabilidad al país y prosperidad, lo hicieron. Ese es un ejemplo muy claro. ¿Qué le impediría a estos señores como Maduro y su banda que lo acompaña haber abierto las puertas a un diálogo sincero, verdadero? ¿Por qué no? Podríamos haber confiado todos en ellos con un espíritu patriótico. Pero ¿qué le han dado ellos a su pueblo y qué nos han dado ellos a nosotros, al resto de sus hermanos de la región? Por favor, yo creo que ahí esta es una lección severa en que tenemos que cuidar la democracia. Y los políticos llamados a participar, ya sea en el gobierno o la oposición, tienen que ponerse de acuerdo para llevar a la prosperidad y a la felicidad a su pueblo. Esa es la situación. Y ojalá esto se arregle no con fusiles. Ese es el ideal. Sinceramente, lo veo un poco difícil. Gracias, don Juan. Gonzalo, para ir cerrando con tu intervención. Adelante. Claro que sí, Pepe. A ver, para ir respondiendo, coincido una intervención, además de no ser deseable, como han dicho tanto Toto como Juan, yo creo que no es posible, no le interesa básicamente a nadie más que a los venezolanos. Los demás países tienen prioridades bastante más grandes como para meterse en un lío del que quién sabe cómo podrían salir. Así que me parece que eso es un escenario descartado. Creo que por eso se decía que era importante ver cuál era la actuación de los militares, cuál era el grado de movilización, esas cosas internas de Venezuela, que son las que van a mostrar si hay posibilidades de un giro finalmente o no. O sea, yo también creo que la negociación, como lo decía, está hecha más para el control de daños, evitar una guerra civil, evitar una represión indiscriminada,
evitar masas migratorias, ojalá permitir una transición, pero es ojalá. Mientras tanto, creo que la negociación se plantea en términos de control de daños. Para responderle a Roberto, yo sí veo que, claro, es una tentación muy grande gritonear en la arena internacional para ganar con la barra interna, ¿no? Y no solo es que lo haga Maduro, digamos, a mí me parece que una de las paradojas de todo este asunto en el Brasil, que no tiene que ver con su cuestión, en Venezuela, que no tiene que ver con la cuestión central, es que Milei, después de haberlo insultado a Lula, haya tenido que terminar aceptando que el Brasil va a custodiar la embajada argentina y enviando un Twitter señalando lo importante que es el Brasil, para no hablar ya de Lula, porque quedaba muy mal alabarlo a Lula después de las cosas que le ha dicho, ¿no? Entonces, creo que hay una gran tentación de hablarle a la audiencia interna y a costa de la política internacional, o tal vez incluso, creo que el caso de Milei es muy, viene muy al punto, para tratar de crear una grey internacional cuando ya crees que no eres solo un personaje afincado en un país. Ahora, yo sí creo que Guaidó está presente. Está tan presente que el reconocimiento de Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Panamá a la victoria del mundo es a la victoria del mundo. Ya nadie se le antoja reconocer a un distinto presidente. Eso ya no corre. Y recordemos que, como bien decía Toto, el invento de John Bolton fue acogido incluso por Pedro Sánchez. El Partido Socialista y el gobierno, parece increíble, reconoció a Guaidó como presidente venezolano. A eso llegó la fiebre. Una segunda cosa que yo creo que muestra que se ha aprendido de la experiencia de Guaidó. Hoy día Corina Machado escribió un artículo publicado en el Wall Street Journal. En ese artículo no hay una sola mención disgustada, mucho menos ofensiva, contra los negociadores de izquierda, Petro, AMLO o Lula, y hay un llamado final a propiciar una negociación. O sea, la oposición venezolana se da cuenta ahora, después de la experiencia de Guaidó, que las sanciones internacionales, el frenesí de Trump y sus asesores, etcétera, tampoco lograron nada. Entonces, creo que hay una convicción de que si algo va a ocurrir, es un proceso negociado. Y yo también creo que es indispensable comprender la mentalidad de los otros, porque si nos arrogamos, digamos, esto es democracia y dictadura y todos los buenos estamos con la democracia, no comprenderíamos por qué actores de la importancia de Lula, de Petro, del propio Boric, tienen que pisar a veces un poco huevos, ¿no? Porque tienen que hablarle a su audiencia de izquierda, parte de la cual cree que la revolución está por delante, no está atrás, y que todos los movimientos que más o menos coincidan en unas ciertas ideas de justicia en un continente desigual como el nuestro, tienen un lugar. Es increíble cómo algunos personajes de la política de izquierda latinoamericana han criticado tanto a Boric, y ayer salió una noticia en El Tiempo de Bogotá que decía que se armó un pequeño escándalo entre Maduro y Petro porque Boric publicitó su conversación con Petro y que eso cayó muy mal en las esferas venezolanas. Entonces, yo creo que básicamente estamos ante un gobierno represivo, estamos ante un gobierno que no cree en la democracia, pero es con un cariz distinto. O sea, está hablando de una democracia de pobres, de una democracia de sus fieles, de su clientela. A eso es a lo que se refiere. Y obviamente habrán intereses bastardos en abundancia, pero creo que es importante ver cómo se miran también los actores a sí mismos para comprenderlos, porque si no, no podemos predecir bien o por lo menos perfilar lo que van a hacer. Eso es. Gracias,
Gonzalo. Yo creo que ha sido una sesión ilustrativa. Nos dejan todavía hartas dudas y hartas incógnitas en qué va a derivar esto, pero bueno, van a ser días difíciles y hay que acompañar en la medida de que cada uno tenga el espacio este proceso, y ojalá no corra mucha sangre en hasta que se llegue el momento de la negociación, porque aparentemente están yendo por esa vía. Yo agradecerles a nuestros tres invitados, a nombre de Diálogos al Café Marco Escudero, a don Toto Fernández, a don Juan Marvite y a Gonzalo Mendieta. Siempre es un gusto volverlos a tener en nuestro espacio y escucharlos, y que nos den algunas luces de lo que está pasando en el mundo y en nuestros países vecinos. Gracias a todos.